Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bienvenidos a El Debate, el espacio donde el análisis riguroso y la confrontación respetuosa de ideas arrojan luz sobre los temas más complejos de nuestro tiempo. Imagina por un momento que observamos un mapa tradicional en papel. Sí, el típico mapa de toda la vida que abres en el coche y no sabes cómo volver a doblar. Exacto, ese mismo. El caso es que solemos esperar de él una certeza matemática. O sea, es como en la ingeniería, ¿no? Ves una línea trazada y asumes que el camino está exactamente ahí, inmutable. Nos da esa sensación de control absoluto de que estás en la ruta o estás perdido. Ya, pero claro, cuando nos adentramos en la realidad de la navegación moderna, toda esa certeza empieza a desmoronarse por completo. Totalmente. Por eso, hoy vamos a diseccionar los contenidos del curso 8 sobre vida digital práctica, centrándonos en el uso de mapas. Y bueno, lo haremos aterrizando toda esta teoría en un laboratorio que me parece fascinante y francamente extremo, el contexto de Perú. Un contexto interesantísimo, desde luego. La pregunta central que nos ocupa hoy es la siguiente. ¿Debe el ser humano confiar su movilidad a un ecosistema centralizado, predictivo y basado en inteligencia artificial? ¿O debe apostar por la agilidad comunitaria descentralizada y la autonomía innegociable de las técnicas tradicionales y desconectadas? Ahí está el meollo del asunto. Yo, como siempre, me posiciono primero. Defiendo y estoy completamente segura de que las plataformas algorítmicas integrales representan el pináculo de la eficiencia y la seguridad en la navegación contemporánea. Vale, pues yo sostengo, y estoy muy convencido de ello, que la verdadera resiliencia en la navegación requiere la inmediatez de la inteligencia colaborativa y, por encima de todo, la absoluta autonomía de los métodos topográficos y desconectados, esos que no necesitan pedirle permiso a un servidor para decirte dónde estás parado. Bueno, a ver, para sentar las bases de mi postura, creo que debemos observar la evolución de la tecnología hasta los ecosistemas que manejamos ahora en 2026. O sea, la planificación algorítmica ha dejado de ser una simple brújula digital en una pantalla. Claro, ahora es un monstruo de datos. Yo lo llamaría un ecosistema holístico, fíjate. Piénsalo. Un sistema centralizado hoy evalúa millones de variables históricas. Integra el perfil exacto de tu vehículo, si es de gasolina, si es diésel o eléctrico. Y te calcula la ruta más eficiente energéticamente, anticipando, por ejemplo, zonas de bajas emisiones. Sí, sobre el papel suena fantástico. Es que lo que hace, en esencia, es eliminar la carga cognitiva del conductor. Le estamos cediendo a un servidor la parte de nuestro cerebro encargada de saber dónde estamos y cómo llegar. Y, a ver, en un contexto como Perú, donde la densidad y la complejidad del tráfico en una metrópolis como Lima son, legendarias. Legendarias es quedarse corto, madre mía. Exacto. Pues permitir que un algoritmo estructure ese caos inmenso para tomar decisiones seguras no es solo un lujo de frikis tecnológicos, es una absoluta necesidad organizativa. Te salva horas de vida. Vale, entiendo por dónde vas, pero fíjate que partes de una premisa que me parece un poco peligrosa, sinceramente. ¿Peligrosa? A ver. Sí, porque asumes que ese ecosistema centralizado, ese director de orquesta del que hablas, es infalible. Y suena maravilloso en la teoría corporativa, pero en la práctica es una estructura sumamente rígida y, sobre todo, frágil. Discrepo en lo de frágil. Pero sigue. Tú hablas de Lima. Pues mira, Lima es precisamente el contraejemplo perfecto. La navegación eficiente en geografías tan desafiantes, que van desde el caos urbano bestial de la capital hasta las rutas remotas en los Andes o la Amazonía, no puede depender de un modelo histórico centralizado en la nube. ¿Y de qué depende entonces, según tú? Depende de la hiperlocalidad, de la inmediatez del reporte colaborativo humano en tiempo real. Y, de manera crítica, de la capacidad de operar de forma completamente desconectada, o sea, en offline. Confiar ciegamente en una IA erosiona nuestra capacidad espacial elemental. Yo defiendo el valor insustituible de herramientas de código abierto y de conocimientos tradicionales como la lectura topográfica, porque esos, amigo mío bueno, amiga mía, nunca te van a dejar tirado cuando la pantalla se apague. Espera. Déjame pararte ahí un segundo. Porque me hablas de rigidez y creo que no estamos haciendo justicia a cómo operan realmente los sistemas predictivos de 2026 en el material que estamos analizando. A ver, ilumíname.
tú defiendes la agilidad de la Este contenido comunidad. fue No, desarrollado por la el Asociación reporte Economía, instantáneo. Sostenibilidad Pero e es que los Interseccionalidad ecosistemas AESI, predictivos priorizan la ONG estabilidad peruana. por una razón técnica muy clara. O sea, el enfoque conversacional con IA, introducido en estos años, permite al conductor interactuar en lenguaje natural. Ya, hablarle a la máquina. Exacto. Tú vas conduciendo, pongamos, por la avenida Javier Prado, en Lima, en pleno atasco, y le dices al sistema en voz alta, replanifica la ruta evitando peajes y esquivando obras, y avísame si llego tarde a mi próxima reunión. De acuerdo. El algoritmo no solo cruza tu petición con datos en tiempo real, sino que procesa el histórico de esa vía específica para un martes a las 6 de la tarde, y lo cruza con tu propio calendario. Armoniza el flujo. Claro, procesa el histórico, pero Es como un director de orquesta, entiéndelo. Anticipa el movimiento de toda la ciudad, en lugar de reaccionar con pánico al primer embotellamiento. Los sistemas puramente comunitarios tienen un problema grave. Los usuarios reportan un accidente y de repente la aplicación manda a 3.000 coches por una callejuela residencial que no está preparada para ese volumen y generan un caos secundario espantoso. La predicción centralizada ofrece rutas estables frente a esos desvíos agresivos. Lo siento mucho, pero no te compro ese argumento de la estabilidad predictiva. Para nada. ¿Por qué no? Es pura matemática. Porque muy a menudo, en la conducción real de una ciudad, la predicción es sinónimo de latencia, y la latencia al volante es frustración pura y dura. Un director de orquesta no te sirve de nada si la partitura cambia un segundo antes de que suene la nota. Hombre, tanto como un segundo. es que es así. Vamos a ver cómo funciona mecánicamente una plataforma comunitaria pura basándonos en cómo nació Waze, por ejemplo. Waze no es un derivado de un motor de búsqueda que un buen día adaptaron a los mapas. Nació exclusivamente para la experiencia al volante. Sí, eso es cierto. Funciona mediante un intercambio constante de paquetes de datos superligeros, los llamados pings, entre los teléfonos de los usuarios y el servidor. Reaccionan instantáneamente a controles policiales, a baches nuevos o accidentes porque el sensor es humano, está ahí mismo viéndolo. Pero ojo, con un margen de error altísimo y mucho ruido. Hombre, el margen de error del algoritmo predictivo en un entorno informal es infinitamente peor. Y volvemos a Perú. En una ciudad como Lima, el tráfico tiene variables informales brutales. Un cierre temporal por una procesión, un evento local, un microbús averiado que bloquea 2 carriles en una vía rápida. Bueno, eso pasa en cualquier gran ciudad. Sí, pero si ocurre algo así allí, la inteligencia colaborativa te saca de allí en 15 segundos. El modelo centralizado, basado en sus preciosos históricos, va a seguir mandando coches hacia el atasco durante 5 o 10 minutos, porque, estadísticamente, esa avenida debería estar despejada a esa hora. La previsibilidad matemática es fantástica para gestionar un tren bala en Japón, pero la conducción urbana real exige una adaptación constante y agresiva. Fíjate que me estás dando la razón en algo sin querer. Lo dudo, pero cuéntame. Sí, verás. Para tener a 100.000 limeños reportando un atasco en tiempo real, con esos pings constantes de los que hablas, hay un peaje oculto que el usuario paga, y es altísimo. Y esto nos lleva al segundo punto crítico de este debate, el problema de los recursos y la infraestructura. A ver qué problema le ves ahora a compartir datos. Pues que reconozco la agilidad de Waze, ¿vale? Pero ¿cómo lo logra? Chupándose la batería del móvil a una velocidad asombrosa y exigiendo una conectividad constante y robusta. Bueno, es un intercambio justo por salir del atasco. Justo, la antena de tu teléfono está continuamente buscando señal, triangulando el GPS a la máxima potencia posible, enviando telemetría de subida y recibiendo de bajada. Si la red cae o hay un problema de cobertura, el sistema entero colapsa y tu móvil se vuelve ciego en el peor momento. Es el precio de tener información en tiempo real, claro que consume. Pero es que es un precio inaceptable en muchísimos contextos del día a día. El ecosistema predictivo que yo defiendo ofrece una gestión de recursos inmensamente superior. En el curso 8 sobre vida digital práctica vemos cómo la economía, y muy específicamente en Perú, depende cada vez más de esta fiabilidad técnica. ¿A qué te refieres exactamente? Piensa en un repartidor de delivery, por ejemplo. Alguien que trabaja con Pedidos Ya o con Rappi 10 o 12 horas al día bajo el sol de Lima. Ese trabajador necesita descargar mapas por zonas masivas a través de Wi-Fi en su casa y que luego la aplicación opere fluidamente en segundo plano sin devorar sus datos móviles. Vale, el consumo de datos es un factor, ¿sí? Es vital.
El sistema predictivo renderiza mapas vectoriales que consumen poquísimos datos y calcula la ruta en el propio dispositivo si pierde la conexión momentáneamente. Y además, que sé que este tema te gusta, si te preocupa el rastreo que mencionabas antes, estos sistemas cuentan con modos incógnito que anonimizan los datos. O sea, te dan la máxima eficiencia sin fulminar tu principal herramienta de trabajo a mitad de la jornada. Ojo con eso porque me estás mezclando la eficiencia técnica de los mapas vectoriales con la privacidad, y ahí el discurso corporativo empieza a hacer aguas por todas partes. Yo no veo que haga aguas. Un modo incógnito es una protección real. Un modo incógnito en un ecosistema comercial cuyo modelo de negocio principal y absoluto es el perfilado publicitario es, francamente, una ilusión reconfortante para el usuario. El sistema sigue sabiendo que un dispositivo X está moviéndose del punto A al punto B. Pero anonimizado. Da igual. Si queremos hablar de gestión real de recursos y de privacidad de verdad, el material del curso nos señala el camino correcto. Y son las alternativas fundamentales las herramientas verdaderamente offline y de código abierto. Estoy hablando de cosas como Organic Maps o Osmand. Aplicaciones que la inmensa mayoría de la gente considera toscas o muy difíciles de usar, la verdad. Tienen una interfaz que parece de hace 10 años. Pueden requerir un mínimo aprendizaje inicial, no te digo que no. Pero analicemos por qué son tan superiores en términos de eficiencia y resiliencia. Para empezar, no envían telemetría en segundo plano. Cero. Nada. No te rastrean porque sencillamente no hay un servidor comercial esperando tus datos para venderte anuncios. Vale, son privadas, eso te lo concedo. Y además, se basan en el proyecto OpenStreetMap, que es el equivalente a la Wikipedia de los mapas. La gente lo actualiza. Tú descargas el mapa de todo el país en tu casa con el Wi-Fi. Y lo fascinante es cómo gestionan la batería de verdad. Utilizan mapas vectoriales puros offline. Que es justo lo que yo decía que hacen los sistemas centralizados modernos. Sí, pero los usan localmente, sin la necesidad de comunicarse con la nave nodriza. Son ecuaciones matemáticas que le dicen a la pantalla cómo dibujar una calle. Y esto es infinitamente mejor que descargar baldosas de imágenes, los famosos mapas raster que exigen muchísima más memoria y conexión. Vale. Reconozco la elegancia técnica del mapa vectorial offline. Es innegable. Pero... Déjame rematar el punto porque en el contexto de Perú esto que te cuento es literalmente vital. Imagina que sales de ese caos urbano de Lima y te vas a hacer una ruta de varios días por la Cordillera Blanca en Ancash. Un sitio precioso, por cierto. Precioso, sí. Pero allí no hay 4G, no hay cobertura. Si llevas tu querida aplicación colaborativa, tu teléfono va a agotar toda su batería en 3 horas escasas. ¿Por qué? Porque la antena entrará en máxima potencia buscando desesperadamente una torre de telefonía que no existe en mitad de la montaña. Ya, el teléfono sufre mucho intentando conectarse. Exactamente. Depender de un ecosistema que asume por defecto que siempre, en todo momento, habrá conectividad, no es una simple molestia técnica, es un riesgo vital si estás en la naturaleza. Ahí la autonomía de un modelo estrictamente desconectado es tu única red de seguridad válida. Vale. A ver, compro el argumento de la supervivencia extrema. Es indiscutible que en la alta montaña o en la selva necesitas herramientas completamente offline para no quedarte tirado. Me alegra que me des la razón en algo. Bueno, no cantes victoria tan rápido. Porque volviendo a la vida digital práctica del 99% de la población en su día a día, yo veo un peligro inmenso en tu razonamiento de base. ¿Un peligro en ser autosuficiente? Madre mía. Sí, porque estás asumiendo implícitamente que la tecnología predictiva nos vuelve dependientes y perezosos. Y yo estoy convencida de que es justo al revés. La tecnología bien aplicada nos otorga superpoderes. Tú hablas de autonomía humana y pareces abogar por volver a los fundamentos cartográficos, que está muy bien para un Boy Scout. Pero yo observo cómo la realidad aumentada eleva nuestras capacidades al máximo. ¿Realidad aumentada para caminar por la calle? Venga ya. Absolutamente, sí. Hablemos de la famosa vista inmersiva, el Live View. Piensa un momento en la ingeniería mecánica detrás de esto, que es brillante. El sistema utiliza el Visual Positioning System. Tú simplemente levantas el móvil. Y pareces un turista despistado.
Bueno, levantas el móvil y la cámara escanea las fachadas de los edificios a tu alrededor, extrae los puntos característicos de la arquitectura, los compara en milisegundos con una base de datos global de imágenes de calles y de repente superpone flechas gigantes en 3D directamente sobre tu campo de visión real en la pantalla. Te guía paso a paso al salir de una estación de metro en una ciudad que no conoces de nada. Ya, te lleva de la manita. Y en el coche eléctrico es aún mejor. Ya no solo ves una línea azul en el mapa, el coche dialoga con el ecosistema en la nube. Analiza la topografía exacta de la ruta, o sea, el sistema sabe perfectamente si vas cuesta arriba Chaticlio, calcula el clima, la resistencia del viento y te dice exactamente en qué poste de carga tienes que parar y cuántos minutos precisos hacerlo. Claro, el coche decide por ti. Te pregunto y respóndeme con sinceridad. ¿No es exigir a los ciudadanos de a pie que ignoren todas estas ventajas y se pongan a aprender cartografía analógica una especie de elitismo nostálgico? Elitismo. Sí. Democratizar la navegación a través de pantallas intuitivas salva muchas más vidas y evita muchísimas más confusiones diarias que obligar a la gente a usar una brújula o a entender curvas de nivel. No, rotundamente no. Y usar la palabra democratizar para describir la dependencia absoluta de la cámara de un móvil y de una corporación me parece, francamente, paradójico. Yo creo que lo hace accesible para todos. A ver, delegar tu orientación espacial a una cámara que escanea edificios es crear un analfabetismo espacial aterrador en la población. Lo que tú, de forma muy elegante, llamas externalizar la carga cognitiva, yo lo llamo atrofiar el hipocampo. Directamente. Eso es un poco exagerado, ¿no crees? Cuando se hace de noche y la iluminación es mala, y la cámara no reconoce la fachada. ¿Qué haces? O cuando estás en un entorno natural sin arquitectura que el sistema puede identificar en su base de datos. Rechazo de plano que comprender el mundo físico sin intermediarios sea un retroceso o un elitismo. Es la máxima expresión de la independencia humana. Pero a nivel práctico, ¿qué le estás exigiendo a la gente? Normal. ¿Que camine por el centro de Lima con un sextante, mirando las estrellas? Tampoco hay que ser dramáticos. Le exijo que sepa leer su entorno, apoyado en un conocimiento topográfico elemental. Vamos a desgranarlo un poco basándonos en los conceptos técnicos que nos da el curso 8. Imagina un mapa topográfico clásico. Vale, lo visualizo. Para representar el relieve en 2 dimensiones, en un papel plano, se utilizan las curvas de nivel, o las famosas isoipsas. Imagina que coges una montaña y la cortas con rebanadas horizontales gigantes, y todas están separadas por la misma distancia vertical, digamos 10 metros de diferencia. Sí, si miras esa montaña desde arriba, proyectada en el papel, lo que verás serán anillos concéntricos. Exacto. Y si los anillos están muy juntos, significa que la pendiente es muy empinada porque sube rápido. Si están muy separados, el terreno es más llano. Es pura geometría básica. Es básico, sí. Pero entender eso a simple vista es un superpoder real, intrínseco a tu cerebro, no uno simulado en una pantalla que depende de una batería de litio. Saber leer la equidistancia te otorga una ventaja táctica sobre tu propio esfuerzo físico. Entender la diferencia matemática entre, por ejemplo, una escala 1/25.000, donde 1 centímetro en el mapa representan 250 metros de realidad. eso es, ideal para senderismo. Y saber la diferencia entre esa y una de 1/50.000 cambia por completo tu forma de planificar la jornada. Y fíjate, hay algo aún más profundo, que es la asimilación del espacio mediante la propia acción física. Estoy pensando en el sistema de la marcha Dufour. Ahí la marcha Dufour. Confieso que cuando estudié los materiales del curso me pareció fascinante desde el punto de vista histórico. O sea, como creación del cartógrafo Guillaume-Henri Dufour en pleno siglo XIX es brillante. Lo es. Pero vamos a ser sinceros, es excesivamente manual y engorroso para el ritmo del siglo XXI. Es que te equivocas ahí. Su manualidad es precisamente el objetivo del sistema, no un defecto. Te explico cómo se hace rápidamente porque es una genialidad de la cognición humana que estamos perdiendo. A ver, ilústranos. Central representa la ruta por la que tú vas a caminar. Conforme avanzas en la realidad física, vas anotando en el papel lo que te encuentras a tu paso. Un croquis sobre la marcha. Exacto. A los 20 minutos de caminar pasas por una pedrera a tu derecha, pues dibujas una pequeña ramificación hacia la derecha en tu línea central con un símbolo convencional de rocas. 1 hora después cruzas un arroyo. Dibujas una línea azul horizontal cortando tu ruta, y así vas construyendo un esqueleto lógico de tu viaje. O sea, vas creando tu propio mapa lineal simplificado y personalizado.
Eso es, te obliga a una observación activa y constante del entorno. No vas mirando una pantallita. Y si de pronto te envuelve una niebla espesa o simplemente te desorientas en un cruce, no necesitas cobertura de red ni batería, ni que una cámara identifique un edificio histórico. Solo tienes tus notas. Solo tienes que leer tu línea de arriba hacia abajo, al revés, para desandar tus pasos exactos. Sabes que cruzarás el arroyo de nuevo, luego verás la pedrera, esta vez a tu izquierda, y estarás a salvo. Esa literacidad espacial, esa conexión íntima entre el cerebro y el terreno que pisas, desaparece por completo cuando delegas tu atención en una flecha flotante de realidad aumentada. Si la tecnología falla, y falla, créeme, este conocimiento anclado en tu cerebro es tu verdadera y única red de seguridad. Pues mira, me parece una exposición brillante del concepto, y la verdad entiendo por qué defiendes esa literacidad con tanta pasión. Gracias. Desarrolla una disciplina mental formidable y una atención plena al entorno que, francamente, el mundo moderno está perdiendo. No te quito la razón ahí. Pero permíteme ofrecerte el panorama general sobre el que se construye mi argumento para ir cerrando. Te escucho. El ecosistema predictivo que yo defiendo a capa y espada no tiene el objetivo maquiavélico de atrofiar la mente humana para controlarnos. Su objetivo es liberarla de cálculos mecánicos y repetitivos para que la mente pueda enfocarse en tareas de muchísimo mayor nivel. Ya, pero ¿qué tarea de mayor nivel hay que saber orientarse y sobrevivir en el mundo físico? Pues gestionar la propia vida en una economía hipercompleja. Volvamos al Perú moderno del que habla el curso 8. Hablamos de un país que se está digitalizando a unos pasos agigantados. Pensemos en las billeteras digitales, como Yape, en el auge del comercio electrónico y en la inmensa red logística de transporte de mercancías que cruza el país. Vale, la macroeconomía. Es que todo este tejido vital depende de una capa subyacente de mapas algorítmicos que opera impecablemente en la sombra todos los días. Un transportista que lleva productos agrícolas desde Ica hasta un mercado mayorista en Lima no tiene tiempo para trazar una romántica marcha Dufour. Evidentemente no le voy a pedir eso a un camionero. Ni tampoco tiene tiempo para depender de que otros usuarios de Waze le avisen de cada pequeño obstáculo a base de pings. Necesita ese ecosistema unificado que procesa el tráfico masivo, que optimiza el consumo de combustible diésel al milímetro y que le permite llegar a tiempo hablando con el sistema de forma natural, sin apartar los ojos de la carretera. La cúspide de la tecnología es la indivisibilidad. Es cuando simplemente funciona y elimina toda la fricción operativa del sistema. Ya, a ver, valoro profundamente la intención de eliminar esa fricción operativa de la que hablas. Entiendo la logística macro y su importancia económica, pero mi preocupación es el coste estructural a largo plazo para la sociedad. ¿A qué coste te refieres? Mi visión, que está profundamente anclada en la descentralización, advierte del peligro de ceder el control logístico y de movilidad de un país entero a algoritmos que son, a todos los efectos, cajas negras corporativas. No sabemos cómo toman las decisiones. Waze y su inmediatez nos demuestran que el ser humano sobre el terreno, cooperando activamente con otros humanos, a menudo puede sortear la crisis más rápido que la predicción fría de una máquina en un servidor lejano en California. Es una visión válida, aunque sigo pensando que es ineficiente a gran escala. Y por otro lado, iniciativas brillantes como OpenStreetMap nos prueban sin lugar a dudas que es perfectamente factible tener cartografía digital moderna y de código abierto sin sacrificar ni un solo ápice de nuestra privacidad o de los preciados recursos de nuestro móvil. Conservar la capacidad de operar de forma estrictamente offline y mantener vivo el conocimiento topográfico tradicional no es un romanticismo absurdo de otra época, es un protocolo de resiliencia fundamental para el ser humano. Bueno, creo que tras desgranar las tripas de cómo funcionan todos estos sistemas, desde los pequeños pings de las redes comunitarias hasta las ISO-IPSAS trazadas en el papel, encontramos un punto de convergencia innegable entre ambos. Sí, yo también lo creo. Y es que el contexto dicta inexorablemente la herramienta adecuada. Es evidente que la abrumadora complejidad de una metrópolis urbana densa justifica plenamente el uso del ordenador centralizado y de los algoritmos predictivos para poner un poco de orden en el caos absoluto de la movilidad diaria. En eso estamos completamente de acuerdo. Fíjate, el contexto es el rey indiscutible aquí.
Porque, por esa misma regla de tres lógica, cuando el asfalto termina y nos adentramos en la inmensidad de entornos más salvajes o simplemente desconectados de la red, la supervivencia exige herramientas que no imploren por una señal de antena. Totalmente. Exige tecnología vectorizada, que no consuma la batería inútilmente, y sobre todo exige un intelecto humano capaz de decodificar el terreno usando la lógica pura de la escala y la topografía espacial. Pues sí. Al final del día, las herramientas de navegación que elegimos usar hacen muchísimo más que simplemente indicarnos cuándo y dónde girar el volante. Moldean de una forma muy sutil, pero a la vez muy profunda, la manera en que el ser humano percibe su entorno y cómo se relaciona físicamente con el espacio que habita. Así es, porque los mapas, en el fondo, encierran múltiples capas de lectura. Y da exactamente igual si los llevas impresos en un papel especial resistente al agua, si son una red de miles de puntos parpadeantes en una pantalla reportando incidencias en tiempo real, o si son una inteligencia artificial conversacional que anticipa tu hora de salida de casa. Todos ellos definen nuestra relación con el mundo. Exacto. Todos ellos nos obligan a definir cómo queremos interactuar con el entorno y cuánta agencia queremos tener. Por eso, y tras este intenso análisis, os invitamos a vosotros, los que nos escucháis, a cuestionar vuestro propio nivel de autonomía espacial. La próxima vez que emprendáis una ruta, ya sea en la ciudad o en la montaña. Como advertíamos al comienzo de nuestra charla, ese mapa que miráis no es simplemente una herramienta utilitaria o una certeza matemática inamovible. Es un espejo. Es un reflejo exacto de cuánto control estamos dispuestos a retener en nuestras manos y cuánto estamos dispuestos a ceder cómodamente a las máquinas. En última instancia, la pregunta es, ¿conducimos nosotros o somos conducidos? Esa es la profunda reflexión con la que os dejamos hoy. Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.